ese tema que es muy importante para el Estado y, por supuesto, en la gestión de las direcciones de comunicaciones. La comunicación es una característica prácticamente humana. Todo el tiempo estamos comunicando, es imposible dejar de comunicar, inclusive cuando estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué comunicamos? Estamos partiendo desde lo más amplio y vamos a ir aterrizando hacia los diferentes puntos que implica la comunicación estratégica y la gestión de crisis. ¿Por qué comunicamos? Bueno, comunicamos porque queremos ser escuchados, porque tenemos la necesidad de decir algo, ¿no? Porque tenemos la necesidad de interactuar con una o más personas. Queremos poner en común, comunicación es eso, poner en común algo, alguna idea, ¿no? O algún pensamiento o alguna información que querramos hacia nuestro público. ¿Para qué comunicamos? Una vez que hablamos del para qué, nos referimos ya a una intencionalidad, ¿no es cierto? Y más aún desde el Estado, más aún desde alguna de las instituciones públicas, ya sea del gobierno nacional, regional o local. En cualquiera de los alcances que pueda tener las instituciones públicas, tienen un fin, ¿no? Siempre hay un objetivo detrás y eso es lo que tenemos que hacer desde las direcciones u oficinas de comunicaciones o inclusive si eres parte de la alta dirección de una institución. Bien, como parte de eso también, ¿no? Como parte de esa intencionalidad, lo que se busca es generar un efecto, que en este caso desde el Estado es una conducta, ¿no? Desde las áreas de comunicaciones lo que normalmente hacemos es realizamos diversas estrategias y a través de ellas diversas actividades o tareas puntualmente día a día que nos permiten mostrar a la institución, ¿no? Y a través de ello, por ejemplo, publicaciones de post, fotografías, activaciones, eventos, etcétera, ¿no? O participaciones como la que estamos viendo en este momento en la imagen, donde los políticos o las autoridades, ¿no? Tratan de decir algo, pero no solo se dice con la parte verbal, sino sobre todo con la parte no verbal. Ahí hay que hacer un pequeño hincapié, un pequeño énfasis, porque implica muchísimo la parte no verbal. Existen varias teorías respecto a el porcentaje de lo que implica la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Hablamos de un porcentaje de 60-30, de 50-50, de 70-30, de 80-20. Esto va a variar según la consideración y el teórico que lo menciona, pero es muy importante tener en cuenta que uno está comunicando todo el tiempo, ¿no? Desde que empieza, desde que se despierta hasta que finalmente vuelve a descansar. Todo el tiempo estamos comunicando, inclusive dormidos estamos diciendo algo, aun cuando nosotros no lo hagamos de manera necesariamente intencional, ¿no? Siempre estamos diciendo algo y de manera verbal y no verbal. Es por eso que esta imagen nosotros podemos otra vez, ¿no es cierto? Una pequeña frase y te está diciendo muchísimo. Detrás de eso el presidente Obama juntos con su esposa. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Todo hecho político genera un hecho comunicativo, es decir, cualquier actividad política, es decir, que sea algún hecho que implique a la polis, al conjunto de personas, genera un hecho comunicativo, ¿no es cierto? Porque inclusive cuando no dices nada, estás haciendo uso de uno de los recursos de comunicación. Entonces es por eso que es muy importante que los comunicadores, los asesores políticos, ¿no? Tengamos en consideración siempre este principio. Por otro lado, la gestión pública se hace para comunicar algo, ¿sí y no? Respecto a este tema, la comunicación pública es una de las aristas de la gestión pública. En ese marco, la gestión pública, como parte de la gestión pública, es decir, el conjunto de acciones ordenadas de manera correlativa en un tiempo determinado, el conjunto de esas intervenciones que realiza una autoridad se hacen y se tienen que comunicar, porque si no se hacen, no existen. Por tanto, se dice que la gestión pública se hace para comunicar algo, ¿no? Teniendo en cuenta que la gestión pública tiene un fin mayor que es el generar valor público.
pero para que puedas generar público tienen que verlo, porque si no, no existe. Un principio que nos dicen seguramente a todos los comunicadores desde que estamos en las aulas. Por otro lado, la comunicación estratégica es parte de la gestión pública, como les decía anteriormente. Son 3 principios que ya nos comentaba hace un tiempo Estela Rueda, era una excelente comunicadora en nuestro país. Pero también hay que tener en consideración que existe una diferencia entre comunicación política y comunicación pública. Por un lado, la comunicación política es aquella que desarrolla, como dice su nombre, el equipo de campaña que están cerca al político. ¿Quién es el político? Aquella persona que está postulando para poder lograr un cargo. Y se dice, hay muchas consideraciones seguramente, es aquella comunicación que se hace antes, durante y después de la campaña política. Al antes también hay una consideración y se llama comunicación electoral, ¿no? Pero va a depender mucho en realidad de quién lo dice y cómo lo gestiona, ¿no? Pero en realidad la comunicación política es aquella que se desarrolla y está realizada en torno a el titular de la institución, en torno al político. Probablemente no todos son políticos, es verdad, por ejemplo, los titulares de entidades adscritas, de las direcciones regionales, etc. Y por otro lado, la comunicación pública. La comunicación pública tiene 3 aristas. Las imágenes, por favor, son referenciales, no lo tomen a bien o a mal, es simplemente para poder graficar lo que estamos diciendo. Bien, entonces la comunicación pública, que es la que gestionamos en el Estado, también muchas veces hablamos de comunicación gubernamental, es decir, la comunicación que se hace durante el periodo de gobierno del titular de una determinada entidad, tiene 3 aristas. Por un lado, parte de la comunicación del político, del titular, ¿no? Por eso tenemos esta imagen en este momento. La segunda arista es la comunicación de las políticas, de los lineamientos, de las iniciativas que tiene el titular de la institución, ¿no? Y ahí hablamos, pues, muchas veces de los 3, 4 pilares de gestión que tiene una institución, o los principales programas que tiene un determinado gobierno, por ejemplo, en el tiempo de Humala, los programas sociales o la política social fue lo que marcó a su gobierno, al igual que en este caso se marca algunas prioridades de gestión en un gobierno nacional, también se hace a nivel de otras instancias. Y una tercera arista de la comunicación pública, que es la comunicación con los públicos, la comunicación con y para los ciudadanos, basados en las necesidades comunicacionales de los ciudadanos. Esta es la comunicación que desarrollamos. Esta comunicación pública tiene que estar orientada a generar valor público. ¿Y qué implica generar valor público? Contribuir desde la comunicación para que el ciudadano valore esas actividades que hacemos, con información oportuna, atendiendo los reclamos, atendiendo las consultas, respondiendo en las redes sociales, comunicando de pronto que ya se abrió el servicio, comunicando que vamos a atender el fin de semana en nuestros centros de atención. De esa manera comunicamos información que es valorada por el ciudadano. Como parte de la gestión pública moderna, el objetivo, el norte, ¿no? El fin último de la gestión pública es el valor público y dentro de ellos la comunicación pública, ¿sí? Pero ahora vamos a ahondar un poquito acerca de lo que es la comunicación estratégica. Hablar de comunicación estratégica es, en principio, sí, comunicar, poner en común una o más ideas, conocimientos, información, etcétera, ¿no es cierto? Pero también es gestionar. Y cuando hablamos, o planificar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gestionar es implica desarrollar actividades de manera ordenada en un tiempo determinado para poder resolver un problema, para poder atender una necesidad, ¿no es cierto? O para poder conseguir un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de comunicación estratégica, también implica atender necesidades, implica responder a los problemas. Y para eso lo que tenemos que hacer es, desde las direcciones de comunicaciones o los comunicadores, ¿no? O las personas
que trabajan en este rubro es revisar la información de la institución. ¿Para qué? Para conocerla. El PEI, el POI, ¿no es cierto? En planificación estratégica son documentos que probablemente a muchos de ustedes les son familiares y a algunos no tanto, pero ingresen a revisar estos documentos de gestión dentro de su institución y van a conocer su institución. Una vez que conocen la institución, vamos a tener que alinear nuestros objetivos a los objetivos estratégicos de la institución. ¿Sí? Esto implica hacer una suerte de consistencia entre ambos documentos. ¿Por qué? Porque el PEI, ¿no? Más que el POI todavía, porque el POI es un documento operativo anual, en cambio el PEI es un documento de planificación más bien ya a mediano plazo, ¿no es cierto? Entonces, por eso vemos esos libros en esa imagen. Significa conocer en dónde estamos, saber los objetivos, los problemas, y hacia eso nos alineamos desde la comunicación como área de soporte dentro de la institución y desarrollamos soluciones comunicacionales en esa ruta, ¿sí? Y, por supuesto, el documento madre de gestión que tenemos para poder gestionar de manera oportuna una oficina de comunicaciones, valga la redundancia, es el plan de comunicación institucional. Están viendo ahorita, están viendo en este momento un ejemplo de dos documentos de gestión, tanto de salud como en Servir, ¿no? Donde hemos desarrollado estos documentos. La mayoría de instituciones debiera tener este documento para no gestionar la comunicación de manera reactiva, no solo para apagar fuego, no solo para reaccionar. Viene alguien, me pide que comunique un tema, saco la campaña de esto. Viene alguien, me pide otra cosa, entonces ahora me fijo en esto y continúo con esta campaña o con esta actividad o con este evento sin tener en consideración la planificación que debiera de tener. Que la planificación nuestra va alineada, como les decía anteriormente, a los otros documentos de gestión que se tienen en la entidad. Y para poderle dar soporte, porque sabemos que los comunicadores o los DIRCOM, ¿no? Los directores de comunicaciones, jefes de oficinas de comunicaciones, somos fusibles y todo el tiempo estamos cambiando de trabajo por la misma naturaleza de confianza que requiere el cargo. Para que esto tenga sostenibilidad, entendiendo que es un trabajo técnico, profesional, debiera de ser aprobado con resolución de la más alta autoridad de la institución, ya sea de presidencia ejecutiva, si es, por ejemplo, una entidad como Servir, una resolución ministerial, si depende del ministro, o similar, ¿no? Para que pueda tener esa validez. Y para eso hay que hacer informes técnicos, que hay formatos y todo lo demás para que se pueda desarrollar. Con el equipo con el que hemos trabajado el taller, hemos conocido un poco acerca de cómo desarrollar una matriz de estrategia comunicacional, la cual depende o parte, más que depende, parte de identificar los problemas comunicacionales o las necesidades de comunicación que se tienen. ¿Sí? Entonces, es decir, hacer un diagnóstico dentro de la institución para saber cuántas personas conocen, por ejemplo, la ley del servicio civil, para saber, por ejemplo, si están satisfechas con el servicio que damos, para saber si confían en la institución, para saber si tenemos reclamos y por qué tenemos reclamos. Tenemos reclamos por temas comunicacionales o cómo los temas de gestión aterrizan en problemas de comunicación. Y pueden ser muchos problemas, pero ahí está el reto justamente de un DIRCOM de aceptar o no un determinado cargo para poder solucionar esos problemas o atender esas necesidades. Una vez que tengamos un plan de comunicación, vamos a tener la ruta clara de qué es lo que debemos de hacer hacia 2 o 3 años, ¿sí? Y en realidad armar un plan de comunicación, no digo que sea de un día para otro, pero creería que en un mes o un par de meses se podría hacer un plan más o menos aceptable, más o menos entendible y que se alinee a la estructura que les mencionaba anterior, a la estrategia de la institución, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Aquí en este momento están viendo una lámina que muestra los diferentes puntos que tiene un plan de comunicación. Muchos de ustedes, si es que están, los colegas comunicadores lo llevaron en la universidad y los servidores y servidoras que no, de repente llevaron la profesión, aquí tienen un ejemplo de estructura del plan que no difiere mucho de otro documento de gestión
en el ámbito de las ciencias sociales. Partimos de un diagnóstico, ¿no? Donde identificamos, en este caso, los problemas de comunicación, luego hacemos un mapeo de stakeholders, ¿no? Internos y externos, y utilizamos diferentes estrategias para hacer estos mapeos, desde una matriz FODA hasta un mapa de problema, ¿no? Un mapa de empatía, etc. Talleres, focus group, Philips 6x6 o cualquier otra herramienta de recojo de información. Luego planteamos los objetivos. Hay una metodología para plantear objetivos, para elaborar mensajes, para elaborar estrategias, acciones y, por supuesto, también para definir indicadores. ¿Sí? Todo eso lo hemos desarrollado estos días en el taller, pero sí es importante que ustedes mínimamente conozcan la estructura del plan. ¿Y qué es la estrategia? Vamos a aterrizar un poquito más hacia eso. La estrategia es el cómo logramos algo. Es un término que se utilizaba o se empezó a utilizar con mayor fuerza en la Segunda Guerra Mundial para definir desde los términos militares cómo logramos ganar una batalla u otra batalla para finalmente ganar la guerra. Entonces es el cómo solucionamos, en este caso, problemas comunicacionales o cómo atendemos necesidades de comunicación. Cómo partimos de un punto A un punto B, ¿no es cierto? De un escenario A a un escenario B. ¿Cuándo? Cuando culmine su implementación. Eso lo definen ustedes a partir de algunas consideraciones, presupuesto, lo que diga su ROF, entre otras consideraciones a nivel institucional. Ese cómo se materializa desde la gestión de las comunicaciones de la siguiente manera, ¿no? Ese cómo son un conjunto de actividades debidamente ordenadas que responden a una necesidad, que contribuyen a solucionar un problema que tenemos, un problema público de comunicación, ¿sí? Un problema de comunicación. Un problema público es una cosa mucho más grande. Y eso ya entramos a tallar ahí dentro de lo que es la gestión pública. Lo cierto es que todo comunicador y todo servidor público tiene que saber plantear estrategias y, por supuesto, actividades y medirlas, así como elaborar un mapeo de stakeholders. Me gustaría que en este momento en el chat empiecen a comentarnos cuántos de ustedes tienen un mapa de stakeholders priorizado en su institución. Hay una metodología para hacer un mapeo de stakeholders. No se trata de que yo tengo 10 años en el Estado y que, bueno, como yo tengo 10 años en el Estado y soy el director de comunicaciones, yo puedo decirte que este es mi público. No, se hace un análisis fino. No se hace un análisis fino metodológico para poder definir y priorizar los públicos. Y se hace, es un trabajo conjunto que se hace dentro de la institución. Si son entidades como, por ejemplo, PCM, o como algún, de repente, ministerio bastante importante, ¿no? Que tiene mucho relacionamiento con diferentes actores públicos, tipo el MEF, o un gobierno regional, pues hace un mapeo de actores públicos que también tiene una metodología, pero aquí ya no lo vamos a ver porque el tiempo nos gana para poder ahondar con el siguiente punto que vamos a ver, ¿no? Y luego de eso definimos el tema presupuestal, ¿no es cierto? Luego de que hemos elaborado nuestro plan de comunicaciones, elaboramos lo que es nuestro POI, el POI de la Oficina de Comunicaciones, y podemos conseguir el tema presupuestal. Lo que pasa es que en mi institución no tengo presupuesto. Muchas oficinas de comunicaciones están en situaciones similares, pero ahí hay que gestionar justamente, esa es la palabra, ¿no? Es decir, realizar un conjunto de actividades como gestor de la oficina de comunicaciones para conseguir ese presupuesto a través del POI tuyo o de las otras direcciones. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Y luego de eso, otro documento de gestión que se hace dentro de las instituciones públicas es el plan de estrategia publicitaria, ¿no? Normado con la ley 28874 y modificado recientemente hace 2 semanas. ¿Sí? Ya no vamos a ahondar también ahí. Entonces, podríamos indicar que el alineamiento estratégico de la comunicación es el siguiente, partiendo del punto más alto como es el P. Bueno, hay muchos otros documentos que ya no lo vamos a conocer aquí, pero mínimamente el P. Plan estratégico institucional, donde vemos los objetivos estratégicos, el diagnóstico, el problema, la ruta de la institución.
el POI para incluir el tema presupuestal, el POA, que ya muy pocas instituciones lo hacen, un plan operativo, el plan de comunicación y el PEP, dos documentos de gestión que se manejan a nivel de una institución. Entonces, hemos definido que crisis es una situación grave o difícil que pone en riesgo alguno de los intangibles de nuestra institución o que pone en riesgo a una persona, una cosa, una organización de manera general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos normalmente? ¿No? Tenemos esta relación dual, a veces un poquito más, entre Estado y ciudadanos, ¿no es cierto? Es lo que tenemos cuando creamos una institución nueva, de cero, por ejemplo, cuando creamos CUNAMás o cuando creamos la Junta Nacional de Justicia, cuando creamos algunos de los programas sociales, ¿no es cierto? Que son probablemente las últimas entidades que se han ido reformulando, replanteando, ¿no es cierto? Hay toda una caracterización de por qué se replantean esas entidades, pero en general es para atender problemas de la sociedad, ¿no? O atender problemas sociales, para poder atender alguna demanda o alguna necesidad que nos hace la bendita sociedad, ¿sí? En esa línea, cuando recién aparecen estas instituciones a prestar un servicio a los ciudadanos, estamos en una relación cercana probablemente, ¿sí? Y como en toda relación, llegan momentos en los cuales somos gratamente atendidos en nuestras necesidades, en los servicios, ¿no? Nos sentimos agradecidos, confortados con el Estado, ¿no? Porque ha cumplido con nuestras necesidades, pero sobre todo con las expectativas que tenemos como ciudadanos, ¿sí? En esa línea también pasa una etapa de desgaste, como pasa en una relación normal, una relación laboral, una relación de pareja. Hay momentos de clímax, hay momentos también de problemas o de crisis que se pueden dar por comunicación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se da una situación de crisis? Es decir, una situación difícil, ¿no es cierto? En este caso, de entendimiento, de desconfianza, ¿no es cierto? O de mala imagen, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en problemas. En esas situaciones de problemas, en esas situaciones graves, ¿no? De difícil solución, es cuando hay que ver cómo gestionamos esas crisis. Si fuera una relación, probablemente vendría una relación de pareja, normalmente vendría el divorcio, la separación, o si acaso darnos un tiempo, o si acaso sentarnos a conversar para ver cómo solucionamos esta crisis. En la relación que se tiene entre Estado y ciudadanos, la situación no es muy diferente que digamos, ¿no? Pero para eso hay que tener en consideración algunos temas que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En principio, entender que como país estamos divididos no necesariamente en algún documento normativo, pero existen estructuras sociales, ¿no es cierto? Estructuras sociales definidas probablemente por algún órgano de poder, no poder necesariamente político, sino poder económico, ¿no es cierto? Poder eclesiástico o poder de decisión, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica existen diferentes necesidades. Y bajo esta lógica de estructuras se ha organizado el Estado más o menos según este mapa, ¿no es cierto? Tenemos instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Judicial, gobierno regional, ¿no es cierto? Tenemos gobierno nacional, regional, local, organismos constitucionalmente autónomos y cada uno de ellos presta servicios ¿a quién? A alguna de estas estructuras sociales o a todas estas estructuras sociales. Y bajo esa lógica podemos estar contentos, molestos, etcétera. Pero esa molestia que sentimos o esa dificultad que sentimos cuando accedemos a algún servicio que nos da el Estado pasa por algunos aspectos, ya sea por gestión o por comunicación, ¿sí? Tener claro que existen estos dos grandes frentes, estos dos grandes caminos
dentro de la institución, al menos dentro de una categorización que podemos hacer. Gestión, todas aquellas actividades que desarrollan las áreas de apoyo, línea y asesoría. Comunicación, lo que desarrollamos en el área de comunicaciones para poderlo dividir, no significa que existe este organigrama, sino para poder definir en cuanto a los inconvenientes que podemos tener en esa prestación de servicio, ¿sí? ¿Y cómo nos enteramos de esos inconvenientes? A través de las noticias, a través de las redes sociales, etc. ¿Y qué es lo que hacemos desde el Estado para poder saber y poder conocer cómo atender esas preocupaciones o esos problemas? Porque como les dije anteriormente, el riesgo es la posibilidad de que se genere la crisis. La crisis es ya la situación misma, la situación difícil misma, ¿cierto? Entonces, para poder realizar, en todo caso, para poder identificar aquellos problemas que se dan en una institución, lo que normalmente hacemos desde las oficinas de comunicaciones es hacemos un monitoreo de medios, ¿no es cierto? Y monitoreamos qué es lo que están diciendo cada uno de los medios radiales, escritos, etcétera, ¿no? Y a partir de eso vamos midiendo de manera mensual, de manera semanal, etcétera, para poder atender las necesidades. En las instituciones más grandes lo que hacemos es contratamos una empresa que nos dé este servicio y podemos decir, tales diarios están hablando de manera positiva, de manera negativa, y cuáles son los temas de manera específica y con qué vocero, con qué persona fue específicamente, ¿no? Para poder, a partir de eso, tomar algunas acciones, ya sea emitir algún comunicado o realizar alguna acción que corresponda. A nivel de redes sociales, la situación no es muy distinta. También existen empresas como, por ejemplo, Cuántico Trends, el mismo DP Comunicaciones, entre otros, que te permiten hacer un monitoreo. ¿A qué atacamos con estas dos empresas de monitoreo, tanto de medios así como de redes? Atacamos a poder identificar riesgos, ¿no? Identificarlos y poderlos diluir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se conviertan en crisis, ¿no es cierto? Y este monitoreo también, esta suerte de alertas, monitoreo también se realiza de manera diaria, semanal, mensual, y hay cronogramas que tenemos inclusive dentro de las instituciones. Si no tienen para contratar, pueden, porque claro, hay algunas instituciones que no pueden priorizar este servicio porque tiene que decidir entre esto o, por ejemplo, entre comprar vacunas. Bueno, va a preferir comprar vacunas. Vamos a atender primero el tema de gestión y el tema de comunicación. Vemos cómo lo atendemos en esta dinámica. Bueno, hay algunas alternativas. Hay herramientas como, por ejemplo, el Google Alerts, que tú te creas, ¿no es cierto?, con tu correo Gmail, un conjunto de alertas y te va llegando al correo electrónico, por ejemplo, las alertas que van saliendo en cualquier medio digital, ¿no es cierto?, en cualquier página, etcétera, y te creas pues con el nombre de los titulares, siguiendo la lógica de comunicación pública, los nombres de los titulares de la institución, los nombres de las políticas, cómo lo conoce la ciudadanía o los medios de comunicación, y también sobre los temas que le interesa al ciudadano. Con keywords, con palabras clave que te permita, ¿no?, mapear y que te vayan llegando y que tampoco te lleguen 3,000 al día, sino que te lleguen las que realmente requieres. Aunque en entidades grandes, 3,000 pues no es nada, ¿no?, en un día. Bien, ahora, identifiquemos cuáles son los principales problemas de comunicación. Hace un momento, cuando les mostraba esta ruta, ¿no?, de gestión y comunicación, es para poder identificar, tanto para la primera parte, cuando vimos sobre gestión estratégica, que consiste en gestionar oportunamente a partir de un documento de gestión, valga la redundancia, para 2 o 3 años, ¿no? Pero también hay que atender lo urgente. Y ahorita estamos viendo en este momento lo urgente. Y ahí lo que hay que definir es si es un problema de comunicación o un problema de gestión. Recordarán muchos de ustedes este comunicado que sacó el Ministerio de Educación luego de confundir a Simón Bolívar con San Martín, ¿no? ¿Fue un tema de gestión o de comunicación? En este caso fue un problema de comunicación, ¿sí? Esta publicación donde pusieron este logo para OMPE, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Probablemente fue un problema de gestión. Primero en el área de diagramación de las normas legales y luego en la impresión, ¿sí?
El tema de Pura Vida, gestión o comunicación. Primero gestión y luego comunicación. Se confundieron en las dos partes, fue un tema muy, muy complicado. Bueno, no es que se confundieron, sabían que estaban vendiendo finalmente algo que no era leche, ¿no? Y luego eso tuvo un montón de inconvenientes. El tema de Conga va o no va, fue un problema muy fuerte y que la verdad es que por tratar de ir de manera directa y no abordar desde una mirada mucho más transversal, cercana, pensando en las necesidades y las expectativas de los ciudadanos de la localidad, se trajo prácticamente abajo toda la credibilidad que tenía en ese momento el gobierno del presidente Humala, ¿sí? Y luego tenemos este tipo de resultados, ¿no es cierto? Por situaciones como esas. ¿Por qué? Por no atender primero la parte de gestión, ¿no? Para que no llegue al impacto público. Porque cuando ya los temas llegan al impacto público, ya o a la esfera pública, a medios de comunicación, a redes sociales, a la academia o a tus stakeholders más directos como proveedores, etcétera, etcétera, ya el tema ya hay que abordarlo desde la gestión de crisis. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los docentes, el caso de la cucaracha en la empresa privada también es un tema similar. El caso de salud, recordarán esa niña o esa señorita que se fue a que le operen de una parte y le terminaron cortando los brazos y los pies, y que el presidente Kuczynski tuvo que salir a hablar a la más alta, al más alto nivel para poder atender este caso que sucedió en salud hace algunos años, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer desde las oficinas de comunicaciones? También hay un documento de gestión. Es que tenemos que profesionalizar la carrera de comunicaciones. Si vamos a estar como apagando incendios todo el tiempo, solo atendiendo crisis o evitando riesgos, lo que estamos haciendo es, sí, estamos siguiendo una mirada de gestores de riesgos, evitando las crisis. Pero la parte de gestión, no nos olvidemos que estamos en el Estado. No nos olvidemos que los coordinadores o los directores de comunicaciones somos gestores y que tenemos que hacer eso. Planificar, administrar, implementar, evaluar cada una de las acciones de comunicación. Y hay un ejemplo, el manual de gestión de crisis, a donde he elaborado este tema en conjunto con el equipo, por supuesto, para poder determinar muchos aspectos que están contemplados en este manual de gestión de crisis, ¿no es cierto? Porque ese manual de gestión de crisis establece en principio un comité de gestión de crisis, donde algunos actores son constantes, ¿no es cierto? Tipo el DIRCOM y el titular del pliego, y los demás se van moviendo según la situación o el riesgo, ¿no es cierto? No es que en una crisis vas y preguntas al directivo, al director o al presidente ejecutivo, ¿qué hago? No. Tú tienes que gestionar los riesgos y las crisis como DIRCO. Y ahora sí vamos a ver las etapas de la comunicación de crisis. Existen muchas teorías sobre este tema. Hay algunos que hablan de que son 4, 5, 6 etapas, precrisis, crisis, postcrisis, etcétera. Bueno, son muy parecidas en realidad. Aquí les muestro una clasificación sencilla: anticipación, antes de que suceda la crisis. Ahí identificamos los riesgos y tenemos que parar. Eso es lo que tenemos que hacer desde las oficinas de comunicaciones en coordinación con las áreas de línea de apoyo. Crisis, cuando ya estamos en todo el problema, en la situación difícil, y aprendizaje, porque también hay que aprender de ellas después de su desarrollo. Y en esa línea, para cada una de estas etapas, tenemos un objetivo. En la primera, previenes. El objetivo será siempre prevenir, tal. Segundo, contener, ¿no? Porque ya estás con el tema encima. Y el segundo, recuperar la reputación, recuperar la confianza, recuperar la imagen institucional, etc. Objetivos de una propuesta para atender las crisis. Hay que identificar el tema de los medios, los afectados. El comité tiene que activarse en cuanto ya estamos ya en una etapa prácticamente de crisis. Y ahora, el plan tiene más o menos esta ruta. Primero, identificamos la etapa donde estamos ¿en qué etapa de la crisis estamos? ¿Pre-crisis o post-crisis? La ruta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego el objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contener, recuperarnos, etc. Y luego, si es que ya es en una post-crisis, un tema de enseñanza, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que gestionamos? ¿Cómo armamos rápidamente? Porque no es que nos ponemos a planificar en el momento de crisis, no.
Para eso tenemos el manual. El manual debe de contener formatos ya establecidos de comunicados, de formatos de propuestas de respuestas para temas difíciles dentro de la institución, formatos para muchas otras consideraciones. Entonces, inclusive el formato mínimo de esa hojita que tiene que ser tu plan de crisis. Una vez que estás en crisis, lo que haces es primero identificas la etapa de la crisis, determinas estrategias entendiendo qué es el cómo, las actividades, el conjunto de actividades para lograr esa estrategia que te permite lograr un objetivo y resolver el problema, ¿no es cierto? Y hay que definir qué vamos a responder, si es que vamos a responder, ¿no es cierto? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Cuáles son los canales, ¿no? A través de los cuales vamos a comunicar. Típico en una entidad, tenemos huelga del sindicato, no sé cuánto, ya saca un comunicado por todos los lugares, etc. O hay amenaza, saca un comunicado por todos los lados. Tú haces crecer la crisis, tú enciendes la mecha de la crisis. Estamos complicados. Definir los tiempos, cuándo se va a realizar cada una de las actividades, y eso va a depender de la etapa de la crisis. ¿Y qué resultados vamos a lograr o qué vamos a aprender según la etapa en la que estemos? Si es para prevenir, lo que hacemos es definimos escenarios, ¿no es cierto? El escenario político, económico, social, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hago eso? El capital reputacional. Hay entidades que tenemos mayor capital reputacional, es decir, tenemos una mayor confianza o satisfacción ciudadana. El comité de crisis, ¿no es cierto?, se activa, definir voceros, y ahí debes de tener voceros identificados, técnicos, etcétera. Ahorita vamos a ver eso. Los mensajes, la relación con los medios de comunicación tiene que ser buena, constante, sostenible. Hay que tener un manual actualizado y se va actualizando constantemente. No es que alguien lo hace y ya, se escribió las piedras tipo las leyes, los 10 mandamientos de Moisés. No, el manual tiene que ser cambiante, de manera constante, se va alimentando con los nuevos riesgos que aparecen en la entidad y se retiran los que ya no están. Y hay que hacer en algún momento simulacros de emergencia. ¿Sí? El dónde son los canales que ya les dije que hay que priorizar, solo se responde por dónde aparece la crisis. Típico, respondan por los medios de comunicación. No, esté en redes sociales, responde por ahí, porque por ahí ha surgido la crisis, no arriba, no al medio, no abajo. Y la jerarquía de la gala del poder mediático. El vocero tiene que ser según la situación en la que nos encontramos. Si es un problema en un colegio, mando al técnico, un representante del UGEL. Si el problema es a nivel de todo Lima Metropolitana, mando al director regional o a alguien de la dirección regional que conozca del tema, ¿no es cierto? Y si es a nivel intermedio, un viceministro, etcétera, hasta que llegamos al presidente de la República, si es que somos ejecutivo, o gobernador regional, si somos parte de uno de los gobiernos regionales. Culmino con esto. Hay el ABC de la gestión de crisis. Toda acción tiene que tener una respuesta. La respuesta no necesariamente tiene que ser pública, pero la entidad tiene que preocuparse si tiene un riesgo, una crisis, y tiene que ver cómo lo atiende. Hay que reconocer también errores, sí, hay que decir sí cuando hubo un error, hay que reconocerlo y hay que decir de inmediato qué estás haciendo para mejorarlo, ¿no? Señor, usted no atendió a este ciudadano que estuvo haciendo cola desde las 8 de la mañana. Sí, señor, no se le pudo atender porque hemos tenido a 100 personas antes de este ciudadano, pero ya lo estamos haciendo pasar y estamos tomando medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? No responder todo, que tú evalúe la situación, es decir, que en ti genere una respuesta como entidad no significa necesariamente que vas a tener que responder todo. Bien, no siempre sacas a la autoridad máxima, orden de prelación de los voceros, lo que les mostré anteriormente. Hay que reconocer errores, bueno, cuando nos equivocamos, como todo en la vida, hay que reconocer errores y hay que decir qué es lo que estamos haciendo a continuación para que no vuelva a suceder. Responder por el mismo canal por el que surge. Hay que preocuparnos por los afectados, ser cercanos, solidarios, etc. No dejar nunca un vacío, porque vacío que tú dejas, vacío que lo llenan los medios de comunicación, vacío que lo llenan los demás ciudadanos. No ocultar nunca la información, dialogar mucho, enviar un equipo de avanzada, si es que vas a responder o vas a hacer una respuesta en campo. Y tener productos de manera constante, boletines, microprogramas, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Para evitar crisis, porque una vez que surja una crisis es como una bola de nieve, que empieza siendo pequeña y luego crece, 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 crece y se hace cada vez más grande hasta que ya no lo podemos manejar. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.